Saludos, hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca. Quien les habla es el pastor Daniel Aguilar de la Iglesia Bautista La Fe y ella es mi esposa Julie. Quiero agradecer a Pastor Walter por darnos esta oportunidad de compartir este breve devocional con ustedes. El tema es la iglesia local preparando niños para la obra misionera. Encontré, mientras buscaba algunos datos, un detalle que me pareció interesante. El 85% de los misioneros recibió a Cristo como su Salvador antes de los 14 años, a muy temprana edad. Y esto es bonito porque nos hace pensar que, bueno, es una vida que ha sido cultivada, formada, ¿para qué? Para servir a Dios. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento un hombre de Dios, un misionero que está fundando iglesias en Asia Menor, ¿no? Galacia, y sin embargo, él encuentra a un joven que era especial, un joven que tenía un corazón que estaba listo para servir, y entonces lo lleva a las misiones, lo toma como un compañero de milicia. Esto está en Hechos 16, ¿no? Entonces vamos a leer a continuación. Dice así: Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces, ¿qué tenía este joven? Ya tenía un buen testimonio por parte de los hermanos que estaban en Listra. Y sabían que su mamá era una judía piadosa, creyente. Entonces, cuando él lo vio, dijo, este es una buena herramienta, quiero que me acompañe, que vaya conmigo en las misiones. Entonces, ¿qué hicieron los padres para que este joven tenga un corazón preparado para las misiones? Este es un trabajo que empezó muchos años atrás. Empezó mucho atrás. No empezó con la mamá, empezó con una generación antes. Empezó con la abuela, quien empezó a sembrar en el corazón de su hija esta fe, este amor a Dios. Luego esta hija compartió esa fe a su hijo, este amor a Dios. Entonces, por ese amor a Dios, este corazón ya estaba preparado, ya estaba listo. ¿Para qué? Para que cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo llame, ir, servir. Entonces, cuando Pablo lo vio ya era un joven, pero el trabajo se hizo muchos años atrás. Vamos a leer, por favor, el libro de 2 de Timoteo, ¿sí? Capítulo 1, versículo 5. Dice así: Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, el trabajo empezó muchos años atrás. ¿Ya? Empezó muchos años atrás. La abuela Loida transmitió a Eunice a su hijo Timoteo esta fe. Entonces lo criaron, lo instruyeron en el temor de Dios, y entonces con este corazón que amaba a Dios y una cosmovisión bíblica, fue criado de esta manera, de tal manera que cuando llegó Pablo y lo encontró en Listra, ya era un corazón cultivado, un corazón que tenía amor a Dios. Y cuando Dios le llamó a través de Pablo a las misiones, él respondió, heme aquí. ¿Por qué? Porque ya había sido instruido desde su hogar. Ahora, entendemos que la mamá era una judía piadosa, creyente, entonces muy probablemente obedeció lo que decía Deuteronomio 6, ¿no? Entonces vamos a leer Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales de entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, Dios, que conoce los corazones, le dice al padre judío, es importante que primero tú ames con todo tu corazón, ¿no?, a Dios, y transmitas este temor a tus hijos. Entonces Dios conoce los corazones, Dios sabe cómo funcionamos, cómo aprendemos, así que le instruye. Tienes que usar la repetición y por ende la memorización, porque en la repetición se memoriza. Incluso les instruye a usar formas como objetos, ¿no? Lecciones objetivas parecen, ¿no?, para instruirlos, enseñarlos en el temor de Dios. Los padres hoy en día podemos enseñar de la misma manera a nuestros hijos por medio de la repetición desde muy pequeños, instruirlos en el temor de Dios y también a amar las misiones. Entonces este es un trabajo para el hogar en primer lugar, ¿no? Desde ahí empieza. La iglesia fortalece el trabajo de los padres cuando tiene, por ejemplo, sus programas misioneros. Qué bonito cuando una iglesia invita a los misioneros a venir a visitarlos. A veces depende la forma, algunos invitan un misionero al mes, otros tienen su mes misionero. Amén, son las formas en cómo hacen que la iglesia ame a los misioneros, ame las misiones, y los niños también están viendo esto. Y qué bendición cuando un padre invita a un misionero a su hogar, a su casa, a almorzar, a desayunar, ¿no?, o a cenar, y está preguntándole cómo son las misiones. Y qué bonito cuando el hijo está escuchando. ¡Wow! Así son las misiones. Entonces, de esta manera están participando, sembrando en su corazón. Usamos la CBDB para enseñar, la Escuela Bíblica de Vacaciones, para enseñar también, ¿no?, instruir a nuestros niños, enseñarles que hay necesidades fuera. La iglesia de esta manera fortalece y apoya el trabajo de los padres en el hogar. Entonces, cuando invita misioneros, cuando en la escuela dominical se adopta a un misionero, o se adopta un país y se ora por ese país, o se adopta un misionero y se levantan ofrendas de las propinitas de los niños, van separando ofrendas para los misioneros, oran por ellos, y cada vez se le comparte algo, algún dato o alguna necesidad de los misioneros, y ellos van aprendiendo de esta manera en las misiones. Esta es la forma en cómo la iglesia apoya a los padres en el trabajo, ¿sí?, de instruir, de formar a sus hijos en el temor de Dios, pero también en su amor a las misiones. Entonces, es el trabajo conjunto, iglesia y padres. Entonces, tuvimos experiencias con nuestros hijos muy maravillosas cuando enseñamos historias, les hicimos leer historias de misioneros, y entonces ellos quedaban impactados cuando veían, hay gente que está dispuesta a entregar su vida para que otros conozcan a Cristo. Estuvimos haciendo un devocional acerca de Apocalipsis en nuestro hogar, aprovechando la pandemia, y cuando llegamos a esta parte, el capítulo 19 y 20, y ellos vieron, wow, el final de todos los incrédulos es el infierno, y esto es para siempre. Entonces quedaron impactados. ¿Y ahí van a ir todos los que no conocen a Cristo? Sí. Entonces, los familiares nuestros, mi prima, mi tía que no conoce a Cristo, ¿va a ir a ese lugar? Sí, por eso tenemos que hablar el Evangelio. Ya, poco después, en uno de esos días, jugando con su amiguito, uno de mis hijos, jugando con su amiguito, vino, dejó la bicicleta y dijo, papá, por favor, alcánzame una Biblia. Quiero hablarle a mi amigo acerca del Evangelio. No quiero que vaya al infierno. Entonces, cuando hablamos de estos temas, estas verdades espirituales, y ellos lo aceptan como una realidad, es parte de su cosmovisión de la vida, va a ser una respuesta natural. No quiero que las personas se pierdan, no quiero que esas almas vayan a condenación. Entonces, cuando ya Dios le muestra que puede hacer más de lo que está en su iglesia local, que hay más necesidades fuera, su corazón está listo para responder, tal como sucedió con Timoteo.
Cuando Pablo llega a su vida, Timoteo ya tenía un corazón preparado, listo para responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que es importante entonces empezar desde muy pequeños a inculcar, a poner en sus corazones el amor, el temor a Dios y el amor a las misiones. Así la iglesia local estaría trabajando en conjunto con los padres. ¿Para qué? Para instruir a esta generación de niños y tener una generación de misioneros en los próximos años. Que Dios les bendiga y nos ayude a formar misioneros desde nuestros hogares, ayudados por la iglesia local. Dios me los bendiga, hermanos.